Pronto llegaremos a los 2 meses sin fútbol y estos 2 meses sin fútbol han hecho y están haciendo que vivamos esta situación inusual, excepcional, también desde el punto de vista de la información y de la desinformación, porque además de sonar muchísimos nombres, de entrar, de salir, también salen estas informaciones, ¿no? De si los equipos van a poder realmente gastar dinero o no, por las enormes pérdidas que va a haber y tal. Entonces, digo esto porque, de nuevo, hago este vídeo para hablar de posibles fichajes del Barça, concretamente de dos nombres, Sancho y Werner. Y entre los dos, perfectamente la cosa se podría ir a los 200 millones de euros aproximadamente, puede que un poquito menos. Entonces, partiendo de esa premisa, alguno puede decir, va, eso es puro humo, esto es un invento, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tengo pendiente, quizás lo haga en los próximos días, un vídeo para hablar de la enorme cantidad de dinero que podría sacar el Barça vendiendo, ¿no? Siendo, digamos, valiente en sus ventas y llevando a cabo un proceso de verano, de mercado de fichajes con una cantidad de traspasos descomunal. El Barça, según he contabilizado, podría sacar más de 400 millones de euros en ventas, insisto, siendo valiente. Quizás, ya digo, a lo mejor en los próximos días hago ese vídeo. Con todo, realmente a mí no me parece ninguna locura, ¿no? Pensar en poder gastar 130 en Sancho y 60 en Werner, son 190 millones de euros. Si el Barça, por ejemplo, simplemente traspasara a Griezmann y a Dembélé, ya estaría cubriendo casi económicamente todo el desembolso. Y esto solo por contemplar una opción, de las muchas que podría enumerar. Pero bueno, voy a empezar con la información sobre Sancho, del que ya he hablado aquí algunas veces y, bueno, ya vuelvo a repetir que es un futbolista que a mí me parece espectacular. Lo comentaba ayer, ¿no? Ayer es cuando hice el vídeo sobre los futbolistas más prometedores de esta próxima década, que pueden ser más dominantes, y con solo 20 años de edad, recién cumplidos, los números que está haciendo, las 2 temporadas que lleva en Alemania, un rendimiento espectacular. Bueno, para mí le convertirían en un jugador, en un fichaje espectacular si el Barça se pudiera hacer con él. De hecho, ya comenté, ¿no?, que entre Neymar y Sancho yo no tengo ningún tipo de duda. Deberíamos ir a por Sancho sí o sí. Hay una diferencia de edad de 8 años y hay una diferencia también, yo creo, de actitud bastante importante, porque simplemente Sancho acaba de iniciar su carrera y confío, sobre todo si llegara al Barça, que querría, pues, Champions, querría crecer como futbolista e intentar llegar a lo más alto. Y eso siempre, pues, empuja al jugador a intentar ser lo más profesional posible. Lo que pasa es que dices esto y luego a lo mejor termina siendo un jugador, pues, que hace cosas extrañas, ¿no?, también, y que pasa de todo y se ve con un montón de dinero y, en fin, a saber. En todo caso, la información de Sancho hoy no la dan desde España, sino que la da Bild, que, bueno, evidentemente no es infalible, ¿no? El 100% de los rumores que suelta no se cumplen, pero sí que tiene un porcentaje de acierto bastante elevado, y que pongan o vinculen al Barça en el camino de Sancho realmente, pues debo reconocer que me ilusiona bastante, ¿no? Me ilusiona bastante. Entra esta vinculación entre Sancho y el Barça que hace Bild, la hacen también por el tema de Ansu Fati, del interés del posible interés del Borussia Dortmund en Ansu Fati, que comentaba Sport el otro día, y que, de ser así, pues el Barça tendría ahí un comodín importante precisamente para poder negociar y para poder trabajar en ese traspaso de Jadon Sancho. Eso sí, si realmente se llegara a fichar a Sancho, por supuesto Ansu Fati solo puede entrar en la operación como cedido. 2 años de cesión, como ya comentaba el otro día, si está bien trabajada, si se hace bien, yo creo que podía funcionar perfectamente si, por ejemplo, el Barça puede rebajar de esos 130 que se están comentando a los 110, más 2 años de cesión de Ansu Fati, y sería ganar a Sancho y que Ansu Fati esté rodándose en un equipo, pues, que es, como comentaba el otro día, de las mejores opciones que puede tener un jugador para formarse, ¿no?, para crecer como futbolista, como hemos visto con Sancho, con Dembélé, con Götze y, bueno, con tantísimos otros jugadores jóvenes que ha conseguido el Dortmund en los últimos años
pues llevar a lo más alto. Saín y, en fin, no voy a enumerar a todos porque si no, no termino ni mañana. Por tanto, si el Barça tuviera la oportunidad de hacer algo así, adquirir a Sancho por unos 100 millones de euros, 110 millones de euros, y dar a Ansu Fati en cesión de 2 años, insisto, siempre con un acuerdo donde el Dortmund pues, se comprometa a que el jugador entre en el equipo y sea parte importante del equipo, ¿no? En plan, no, bueno, nosotros nos quedamos con él y ya decidiremos nosotros lo que hacemos. No, macho. O sea, evidentemente así, no. Luego, al mismo tiempo, también destacar que Sancho, con casi toda probabilidad, cobraría no menos, sino muchísimo menos que Neymar. O sea, Neymar en el Paris Saint-Germain, si no me equivoco, está cobrando 35 millones de euros netos, y esa historia de que se iba a bajar el sueldo por venir al Barça y tal, que se dijo en un principio, luego, pues a medida que avanzaba el tiempo, el verano pasado, ya se dijo que no, que iba a cobrar lo mismo que cobraba en el Paris Saint-Germain. Entonces, yo creo que Sancho, si fichara por el Barça, pues podría subir a 10 o 15 millones de euros netos su ficha, o algo por el estilo, pero vamos, siempre sería un 60%, un 50 o 60% menos de lo que cobra Neymar. Por tanto, más barato su traspaso, más barata su ficha, jugador con 8 años menos, posiblemente, más, bueno, esto es difícil decirlo, lo de más profesional, como he comentado antes, pero yo creo que sí, que no debería ser difícil para Sancho ser un jugador con gran motivación y entrar en el equipo. Y para realizar la operación, pues ya digo, meter a Ansu Fati como cedido, bien trabajado, 2 años, y luego, pues, Griezmann, Dembélé, yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas. De hecho, al que buscaría salida es a Griezmann. En el Manchester United, en el Paris Saint-Germain y en tantísimos otros equipos que pueden estar interesados por el jugador. Con un traspaso de Griezmann por unos 90 millones de euros, ya estás prácticamente, 80-90 millones de euros, estás prácticamente cubriendo. Fijémonos que el Bayern, por ejemplo, pretende pagar unos 70 millones de euros por Sané. Si el Barça puede meterse ahí con las relaciones que tiene con el Bayern y tal, y puede meter a Griezmann en la operación, pues, o con el Inter, ¿no? Que se ha comentado también. Pero bueno, lo del Inter sería más por si sale Lautaro. Entonces, bueno. En todo caso, el Barça tiene herramientas para poder trabajar el fichaje de Sancho. No es una locura de, pero ¿cómo lo vamos a fichar si no tenemos ni un duro? Tenemos un montón de dinero en jugadores que podemos traspasar. Y Griezmann tiene 29 años. Esto quiero recordarlo. Es un jugador que de momento no se ha adaptado y no da una sensación muy clara de que se pueda adaptar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad, si pudiera decidirlo yo, buscaba salida para Griezmann la más alta posible, 70, 80, 90 millones de euros. Sancho, lo que he comentado, buscar que sea pues lo más bajo posible, tipo 100 millones de euros con la cesión de 2 años de Ansu Fati. Repito, siendo el jugador importante y garantizando que va a ser importante en el Dortmund. Y ahí prácticamente pues tendríamos un trueque, además del trabajo de formación de Ansu Fati, que es bien importante. Luego, al mismo tiempo, tienes la opción de vender a Braithwaite por 18 millones de euros o 15 millones de euros, que vendrían a prácticamente completar la operación por 0 euros. Y si sacas a Braithwaite, pues ese delantero que supuestamente también tiene que llegar podría ser Timo Werner. Timo Werner, que creo también que alguna vez he hablado en este canal sobre él, jugador por supuesto que me encanta, pero que vuelvo a decir que yo no tengo del todo claro que encaje en el 4-3-3 del Barça, que encaje como 9, ¿no? Yo estoy habituado a verle jugar en el Leipzig, también con la selección de Alemania, con la selección de Alemania, con la selección de Alemania he jugado mucho por fuera, sobre todo, más como extremo, porque es también polivalente en el ataque en este sentido. Más, diría yo, que Griezmann, bastante más. Tiene más capacidad para jugar por fuera que el propio Griezmann. Pero por dentro, sin embargo, como 9, yo no lo veo nada claro. Una cosa es jugar con el esquema y el estilo de Nagelsmann, que es un robo-salida clarísimo y jugar por el centro muy rápido, vertical, muy vertical. Y otra cosa es jugar pues como juega el Barça, con esas transiciones muy elaboradas, mucho más lentas, más horizontales, que hace pues que los rivales acaben encerrándose y que se genere un atasco. Y yo no veo que Timo Werner sea pues un jugador realmente para reemplazar a Suárez. Así como Lautaro sí me lo parece, clarísimamente, u otros jugadores que podríamos mencionar,
pues Timo Werner es casi un poco un caso Griezmann 2, porque, ya digo, para mí tiene más habilidad, más capacidad para jugar por fuera de la que tiene Griezmann, pero es un jugador que por dentro no termino de verlo. Sin embargo, pues quizás me equivoco y sí que funcionaría perfectamente y podría jugar como 9 en el Barça. Recordemos que, por ejemplo, también había dudas con Samuel Eto'o en este sentido, que podría ser un caso parecido, si bien en mi caso yo no tenía dudas ahí. A mí me parecía, por lo que yo le había visto en el Mallorca, me parecía un jugador que sí podía actuar perfectamente por la zona central gracias a la enorme velocidad que tenía el espacio y a las atracciones que genera Ronaldinho, ¿no? O sea, yo ahí sí le veía aparte con Juli al lado, creo que era una delantera que podía encajar muy bien. Pero no sé, Timo Werner por ejemplo, pensando en una delantera, Sancho, Messi, con Timo Werner, solo un jugador especialista en buscarle al espacio y que realmente ni siquiera es, ya digo, especialista como... Una cosa es buscarle al espacio cuando juegas como el Leipzig, robando y saliendo, contragolpeando, se podría decir, y otra cosa es hacerlo como el Barça, que es ya más de toque, muchas veces de jugar, de estar muy de espaldas, peleando mucho contra los centrales sin balón, como hace Suárez, ¿no? Es un trabajo que yo no tengo nada claro que Werner lo pueda realizar. Pero por 60 millones de euros, con el nivel que tiene este jugador, que también yo creo, en su caso sí que creo que es un jugador que vendría a ser bien profesional, un jugador que, bueno, repito, en este sentido basta decir esto para que luego vengan con una actitud pésima, ¿no? Pero la actitud que le he visto siempre ha sido muy buena y creo que es un jugador que por 60 millones de euros pues podría estar fenomenalmente bien y podría darse perfectamente ese pack Sancho-Werner por 190 millones de euros los dos, 130 más 60, insistiendo en que lo de Sancho, con la cesión de Ansu Fati, etcétera, etcétera, todo lo que he comentado anteriormente, pues realmente ese coste se podría cubrir. Sacando a Braithwaite, luego habría que ver con qué jugadores nos quedamos, pero por ejemplo en la delantera ya tendríamos a Messi, Suárez, Sancho, Werner y Dembélé. 5 jugadores de un nivel pues muy alto, ¿no? Sí que es cierto que tendríamos a Ansu Fati cedido, ya no estaría en el equipo, Griezmann fuera, Braithwaite fuera también. Pero vamos, que en conclusión yo lo que creo sobre todo es que es muy realizable. Esto que estoy comentando es muy realizable. Y también es muy realizable en realidad Sancho con Lautaro. Para trabajar lo de Lautaro yo creo que el Barça puede meter a Griezmann en la operación, incluso Griezmann Arturo Vidal, como se ha comentado, si bien eso me parece una exageración descomunal. O sea, si hay trueque Griezmann Lautaro debería ser a pelo, o sea, absolutamente a pelo. Ya que si el Lautaro mantiene en esta época los 110 millones de euros, entonces pues Griezmann también. O sea, a Griezmann tampoco le rebajo nada. Yo creo que debería ser a coste cero, Lautaro Barcelona, Griezmann para el Inter, y luego pues pagar la cantidad por Sancho. Quizás si lo de Ansu Fati el Barça no le interesa llevarlo a Dortmund, pues quedarnos a Ansu Fati y buscar una salida para Dembélé y Braithwaite, y con ese dinero que sacas por el traspaso de Dembélé y Braithwaite, pues prácticamente estás cubriendo lo que te cuesta Sancho. Y a Lautaro, ya digo, jugador por jugador. Entonces, el Barça tiene esa posibilidad de montar una delantera Messi, Suárez, Sancho, Lautaro, Ansu Fati, o Messi, Suárez, Sancho, Werner, Dembélé. Muchísimas opciones, por mucho que esto esté como está, que ya digo. Ayer leía, por ejemplo, en Mundo Deportivo a Miguel Rico y decía, pues lo que dicen algunos, ¿no? Que si no va a haber fichajes, tal, etcétera. Bueno, yo ya hice el otro día ese vídeo, ¿no? De un Barça sin fichajes donde se puede ingresar fácilmente 120 millones de euros y mantener un grandísimo equipo. Trayendo de vuelta a Coutinho, etcétera, etcétera. Que esa es otra, ya digo, o sea, seguramente haga ese vídeo porque en lo que contabilicé con Coutinho, Griezmann, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 400 millones de euros que el Barça puede intentar sacar a través de ser agresivo en las ventas y de ser valiente con las ventas. Pero bueno, intentaré no ilusionarme demasiado. A mí me encantaría, ya digo, que viniera Sancho. Me encantaría también que se mantuviera Dembélé. Creo que tener a Sancho y a Dembélé en el equipo... Y estaría muy bien Ansu Fati también, tener jugadores jóvenes acompañando a Messi y Luis Suárez, pues estaría muy bien. Muy, muy bien, pero claro, ya ahí
pues quizás económicamente no fuera del todo viable. Bueno, yo desde luego, a ver qué es lo que hace el Barça, pero si me dicen entre Sancho y Neymar, sin ningún tipo de duda, Sancho, y en el caso de Werner sigo diciendo que está muy bien por 60 millones de euros, es una opción impresionante, de hecho, ojalá ninguno de los dos vaya a Madrid, ni Werner ni especialmente Sancho, que no vaya ninguno de los dos, pero en el Barça no termino de verlo encaje a Werner realmente. En fin, esta es mi opinión, ya veremos qué es lo que sucede. Os animo a que en la caja de comentarios os marquéis la vuestra y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.